sentimos que hace como si algo se rompiera, como si rompiera un cartón. Y ahí sentimos. Y vamos a esperar, sacamos la guía y vamos a empezar el goteo, ¿no? Esa presión con que sale el goteo es la presión de parto. Entonces se mide, se pone con un equipo y con una reglita, ¿no? Y de acuerdo a eso vemos cuántos centímetros. Eso es bueno. ¿Ok? ¿Cuánto tenemos que sacar? En los pequeñitos, nosotros solo sacamos 20 gotitas para cada frasco, no sacamos más. Ya, en cuanto más grande es, puedes sacar más, porque si no lo dejas así y se te enclava. Tienes que dar cuidado. Tinción, ¿qué examen le vas a hacer? Tinción Gram, para ver si la bacteria o no. Cultivo de líquido cefalorraquídeo, que es el gol estándar. PCR en líquido cefalorraquídeo, sensibilidad de 80 a 100%, especificidad de 92 a 100%. Tiene una sensibilidad más o menos baja. Solicitar según sospecha, ¿no? Meningitis, hepatitis pulmonar, meningitis, enterovirus o parvovirus. Test de Adas, si estamos pensando en una tuberculosis, firmaritis, PCR, y otros exámenes, ¿no? Pues tienen que ser reactiva elevada, lactato incrementado en líquidos cefalorraquídeos, sensibilidad también está elevada, especificidad muy poco específica, pero tiene elevada. Esos exámenes que no hacemos acá, pero que sí lo podemos hacer. Cuando consideramos encefalitis, mandamos otros y estamos continuos. ¿Cuántos franquitos sacamos? Sacamos 3 nosotros. Para el sitio químico, para el bioquímico, para el sitio bioquímico porque es una cosa, para el cultivo y para los exámenes especiales como el test de Adas. Pero si necesitábamos, por ejemplo, estudios inmunológicos, PCR, 4. Uno más. Muy bien, y esta es la interpretación del líquido cefalorraquídeo. Es una guía española. La Sociedad Española de Urgencias y la Sociedad Española de Pediatría. Meningitis bacteriana, la leucocitosis es bien alta, mayor de 1000 celulas. Predominio polimorfos nucleares, porque es una bacteria, y la glucosa es menos de 40. Las proteínas de 50 a 100 miligramos. Incluso puede haber más. En la tuberculosis es de 100 a 500, linfocitario, puede inicialmente ser poliformes nucleares. La glucosa también está disminuida y las proteínas están mayor de 100. Muy altas. Meningitis vírica, las células de 5, que puede ser normal, linfocitario, inicialmente puede modificarse. La glucosa puede estar normal. Entonces, si nosotros tenemos una función lumbar y vemos que se consume la glucosa, piensas que es bacteriana. Es bacteriana. Ahora tú decides, tuberculosa o bacteriana. De acuerdo a tu cuadro clínico, lo vas a ver porque hay mucha diferencia en una mectebe y una microbacteriana. Siempre una función lumbar. Si tú ves que hay hipoglucorraquia, sospecho que es una bacteria. Bueno, también podemos ver meningitis fúngica, generalmente pacientes que están bebés y que viven con el virus del SIDA. Encefalitis vírica también, ¿no? Menor de 1000, puede ser normal incluso. Polímeros nucleares y luego la glucosa puede ser normal o ligeramente disminuida, ¿no? Y las proteínas elevadas de acuerdo al grado de destrucción de la. Pero tenemos que ver en quiénes no podemos hacer punción lumbar. No en todos podemos hacerlo, ¿cierto? ¿De quiénes no podemos hacer? Tenemos contraindicaciones. De origen no neurológico. Infección cutánea en zona de infección. Por ejemplo, tengo varicela y toda esa zona está llena de granitos. Pues, o infectos, ¿no? Inestabilidad hemodinámica o respiratoria. Yo les cuento, eso sí es un chiste. Para mí, resulta que yo estaba rotando en nefrología. Pero ya el nefro no solo era pediátrica, también había adultos. Entonces me mandaron a bajar a un paciente, a buscar un paciente de emergencia para llevar. Tenemos que llevar para sus funciones y todo, ¿no? Y era una señora, ya era mayorcita. Diagnóstico, tenía cáncer de vejiga. Ajá, cáncer uterino, porque había afectación de la vejiga, por lo tanto había obstrucción y tenía una falla renal obstructiva. Entonces, yo les encuentro ahí a los residentes, ¿no? Haciéndole punción lumbar a la señora. Pero yo la veía a la señora boqueando, yo respiraba como pescadito. Y yo le miraba y dije, pero está boqueando. No, ese es su basal, me dije. Pero ¿cómo va a ser su basal? Bueno, ya usted, yo soy pediatra, ¿no? Y ustedes ven que ahora lleva el paciente. Digo, está boqueando. Y ahí nomás leo yo, doctora, así lo frustra, llévese a su paciente.
bueno, y le puse, yo no me voy a llevar así nomás, pues, puse sí, estaba saturando 60, estaba el por qué, no, le llamé a esta vez estaba el doctor Jordán, doctor, le digo, su paciente está boqueando, y le miró así, lo llevaron a trauma shock, la tarde falleció, estaba mal. ¿Cómo le vas a hacer punción lumbar a un paciente que no está inestable numéricamente? ¿Cómo vas a decir que está boqueando significa estar basal? No, ¿no es cierto? Sí, entiendo que queramos aprender, pero así no se hace. Al final ni siquiera han hecho la punción. Entonces tiene que estar estable el paciente, hemodinámicamente estable, porque en eso se puede descompensar y se muere ahí. Trastorno de coagulación definitivamente trombocitopenia. Dice que no existe consenso, se considera o no realizar si plaquetas son menores de 50.000. Pacientes correctamente anticoagulados, por ejemplo, pacientes que son cardiópatas o que tienen válvulas, pues. Sangrado espontáneo, indicativo CIDE. CIDE es una consecuencia de una infección generalizada. Entonces, si tenemos eso, hacemos estrategias. Ya no le sacamos la punción lumbar, pero hacemos hemocultivos, antibióticos, empezamos el tratamiento. Tengo clínica, tengo sospecha, puedo tener neuroimágenes y con eso puedo iniciar tratamiento antibiótico, porque lo tengo que revisar, ¿no? Y alteración de corrección de las alteraciones y funcionamiento. De origen neurológico, sugestivo de acción ocupante de espacio social. Lo mismo que dije yo. Ese pequeñito que estaba haciendo hipertensión arterial, no debíamos pensar. Debíamos haber hecho un fondo de ojo. Se puede ver que tenía. Hubo un paciente en emergencia, nosotros tuvimos un paciente en emergencia, una niñita que estaba caminando con ataxia. Entonces miré, eso debe ser un tumor en la, porque no tenía fiebre en el cerebelo. Igual hicieron punto lumbar. Luego tuvieron que tenía un tumor, pero no se más. Entonces hay que valorar bien, ¿ya? Porque nos podemos quemar. En eso se enclava el paciente y se va. Cuando hay crisis focalizadas recientes también, signos de dañación cerebral, la actividad de Cushing. ¿Cuáles son? Hipotensión, bradicardia y alteración respiratoria. Las tres cosas, porque está en el tronco encefálico, se está enclavando, está comprimiendo, puede haber alteración de los tres. Ya, si tienen esas tres, mejor piénselo bien. Hagamos fondos de ojo, veamos si hay hidratación. Pupila fija o miriasis. Disautonomía, no nos estiman, hipertensión intracraneal, en meningitis grave, ¿no? Una contraindicación. ¿Y qué hacemos ahí? Tomografía. Hacemos una tomografía y luego hacemos posición lumbar siempre y cuando la tomografía nos dice que no hay nada, ¿no es cierto? Otros exámenes hacemos la analítica sanguínea, hemograma. Es frecuente la leucocitosis y la leucopenia, es frecuente la leucocitosis, pero si hay leucopenia es peor, ¿ya? El pronóstico es peor, porque ya se ha consumido todo y ya no está produciendo más. Esta es matemática sintomática. Procalcitonina si tuviéramos, decir la formulación antes de la AGA y electrolitos. Y glucosa definitivamente. Si voy a hacer punción lumbar, primero saco mi glucosa, si no, ¿cómo sé la variación? Luego cultivos serológicos para detección de virus y neuroimágenes de tomografía, pacientes con focalidad, con signos de hipertensión intracraneana o disminución de la conciencia. Ecografía transfrontalera en lactante. En lactante es facilito, ¿no? Tocar una ecografía transfrontalera y vamos a ver si hay hipertensión. Y la resonancia magnética para identificar lesiones cerebrales focales, lesiones hipertensas en las secuencias T2 y FLAG. Otro, electroencefalograma, pero es generalmente cuando tenemos encefalitis, porque esos pacientes debutan a veces convulsionando. Osmolaridad, electrolitos urinarios. ¿Y por qué necesitamos electrolitos urinarios? Espero que una de las complicaciones de la meningitis es el CIHAP, ¿no es cierto? La secreción inadecuada de un antidiurético. Entonces ahí vamos a ver alteraciones osmolares, electrolitos, en nitrato de sangre, como en orina. Si no tenemos también un score, el Bacterial Meningitis Score o emergencias, para ver que sí se trata de una meningitis o no se trata de una meningitis. Entonces, ¿qué vemos? Si solamente tenemos un
punto de esto, decimos que sí, puede ser una meningitis, iniciamos tratamiento ya. ¿Ya? Definición de Gram, 2 puntos, neutrófilo mayor de 1000, 1 punto, proteínas mayor de 80, 1 punto, neutrófilo mayor de 1000 sangre, 1 punto, historia de conclusión, 1 punto. Entonces, la sensibilidad es 99%, la especificidad es baja. El valor predictivo negativo es 99. O sea, si no tiene nada de esto, probablemente que no se trate de una meningitis. ¿Ok? Y eso es en mayores de 1 mes. Mayores de 1 mes, procalcitonina 1.2, proteínas mayor de 80, PCR mayor de 40, neutrófilo mayor de 20, ¿no? Igualito. La sensibilidad sí es 100%, y la velocidad es un poquito más alta que en los niños más grandes. ¿Ok? Sin embargo, eso no podemos aplicar en niños que han recibido tratamiento antibiótico, ya no. En los mismos sentidos, o que posean un factor de riesgo meningitis bacteriana, maltrato general, iniciativa purpúrica, inmunosuprimidos, shunt por neurocirugía reciente. Bien, entonces, ya tenemos nuestro cuadro clínico, ya tenemos nuestros factores de riesgo, entonces, ¿qué nos falta? Ya tenemos nuestro diagnóstico, entonces nos falta la estabilización y el tratamiento. Primero hacemos un triángulo de evaluación pediátrica. El ABC, ya, pues y iniciamos tratamiento. El triángulo de evaluación pediátrica se hace cuando ingresa el paciente, para poder atenderlo rápido. Varias veces en la cola de emergencia, estamos ya terminando la emergencia y me doy cuenta que están ahí haciendo colitis, niños que están para trauma shock. Porque muchas de las señoras son muy humildes, no saben, son jovencitas y están ahí con su bebito que se está muriendo. Por eso existe un sistema de triaje, ¿no? Y el triaje es el triángulo de evaluación pediátrica. Pero a veces somos muy indolentes, los dejamos pasar nomás. Pobres criaturas. Las criaturas no tienen la culpa de que nosotros seamos muy irresponsables a veces, o de que sus papás sean terribles. Entonces, el aspecto, tenemos que evaluar el aspecto. Tono, verticalidad, consolidad, mirada, llanto y lenguaje, para ver cómo está. Lo que valoramos es el sistema nervioso, ¿no es cierto? Circulación, el color de piel, si hay lividez, cutis morata, o si está con cianosis. Y respiratorio, vemos si hay trabajo respiratorio, ruidos respiratorios. Generalmente la meningitis se altera la A y la C, ¿no? La A y la C es lo que se altera en un paciente con meningitis. Entonces, si tenemos un triángulo de visión pediátrica estable, o sea, está estable, entonces, ¿qué hacemos? Monitorización hemodinámica y respiratoria, canalizamos un acceso venoso, iniciamos tratamiento con fluidos, cloruro de sodio, no podemos usar dexametasona en pacientes neurológicos, ustedes saben. Por lo general, suero isotónico a necesidad espacial, esperar a la atrevia para decidir el volumen a administrar. O sea, tenemos que sacar electrolitos, ¿no? Nosotros siempre decimos, haga electrolitos porque acá en mi hospital no tenemos para usar electrolitos, no necesitamos agua. Pero sí se puede usar electrolitos solos. Tratamiento específico de las posibles complicaciones, hipertensión intracraneal, convulsiones, cualquier glicemia y coagulopatía, tratar el dolor y la fiebre. Es lo primero que tenemos que hacer. Primero estabilizamos el sitio. Luego, si tenemos, pero siempre metiendo de evaluación pediátrica inestable, el paciente va a trauma shock. Hacemos secuencia A, B, C, D. Vía aérea, por lo general permeable, valorar intubar si hay inseguridad hemodinámica o tenemos un blanco de parte 9, tenemos que intubar. O estatus epiléptico. Asegurar adecuada ventilación, diseminación, monitorizar frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y oxigenoterapia. Hay monitorización hemodinámica, frecuencia cardíaca y presión arterial. No se olviden, a los niños también se toma la presión arterial, tiene que ver con la presión arterial media. No se olviden que la presión intracerebral depende de la presión arterial media, ¿ya? Si nuestra presión arterial media baja, nuestra presión intracerebral baja, y si baja va a haber hipoxia, incluso puede haber infarto. Por lo tanto, tenemos que mantener una presión arterial media en el 50% percentil, en el 50%. Valorar si existe situación de shock asociada, canalizar acceso venoso 2 si usted está en shock. Si hay hipotensión, suelos isotónicos en bolo, 50 mililitros, porque hay que estabilizarlo. Pero mira, son bolos solo de 10 mililitros. Si no hay situación de shock, esperar la atremia para iniciar crioterapia. Por lo general, suelo isotónico en necesidades basales. Pero si tenemos evidencia que está haciendo una secreción adecuada de hormona antidiurética, con el premio menor de 500, entonces tenemos que restringir volúmenes a 2/3. ¿Ya? ¿Por
dando volumen y no va a orinar, se va a edematizar todo. ¿Sí? Cuando tenemos secreción inadecuada, tenemos que trabajar con restricción de volumen. Y tenemos que ver sus flujos urinarios. Se llaman metas urinarias. ¿Ya? Meta de 2, de 3, depende del paciente. Entonces, y monitorizamos diuresis, normalidad y electricidad. Vigilamos estados neurológicos siempre. Glasgow, escala de Glasgow. La escala de Glasgow nos ayuda para evaluar el estado neurológico, ¿no? Y tratar de posibles complicaciones. Complicaciones montañanas, medición de lesiones que nunca pueden aumentar en cirugía, corregir y tratar el dolor de la piel. A ver, todo esto se llama neuroprotección. Usamos neuroprotección en todo paciente neurológico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un paciente neurológico? En primer lugar, tenemos que asegurar una buena presión arterial, ¿ya? Que tiene que estar en el 50. Segundo, tenemos que asegurar una buena oxigenación. Tienes que estar saturando de 88, 94 en esta zona, mayor de 92. Tenemos que asegurar que no haya hipercapnia, porque la hipercapnia o la hipocapnia produce vasoconstricción o vasodilatación. Y si hace vasoconstricción, hace hipoxia, por lo tanto infarto. Y si hace vasodilatación, va a haber edema. Por lo tanto, tenemos que tener un CO2 más o menos en 45, porque en el número es 75 a 25, pero en 45. Es lo ideal, ¿ya? Incluso un poquito de hipercapnia puede ser. Ahí debe estar. Luego tenemos que hacer una buena posición. ¿Para qué? Para mejorar la presión intracerebral, que es cabecera a 30 grados. Una buena glucosa. No debe haber hiperglicemia ni hipoglicemia. La hipoglicemia lastima el cerebro y la hiperglicemia significa que está en catabolismo. Por lo tanto, tenemos que estar en normoglicemia. Para oxígeno y soya, a veces por eso los intubamos, ¿no? Los sedamos también. Si es que estamos en convulsiones, evitamos las convulsiones, ¿no? No en todos, pero pacientes muy graves sí tenemos que sedar, porque hay otros pacientes que tienen meningitis, no hay necesidad, que no están haciendo convulsiones, pero cuando están muy graves sí. ¿Qué más? El dolor, tenemos que evitar dolor, controlar la fiebre. Eso tenemos que hacer para que nuestro paciente no enferme. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? Luego damos antibióticos. Lo principal es dar antibióticos desde la primera hora. Ya, los primeros de un mes, ampicilina con cefotaxima. Cefotaxima tiene muy buena penetración en la neumonía cefálica, por eso va muy bien para hacer. Cefotaxima es la otra terapia. De 1 a 3 meses se vota, o si no, ceftriaxona vancomicina. Valorar el ampicilina se trata de prevalencia en estreptococos o listeria. Depende de la zona. Mayores de 3 años usamos ceftriaxona más vancomicina, son 2. ¿Ya? Pero también tenemos otro tipo de población, ¿no es cierto? Inmunosupresión humoral, celular, entonces usamos ceftriaxona vancomicina o podemos usar incluso vancomicina o vancomicina. Pacientes con neutropenia usamos ceftazidima más baja, porque la ceftazidima te hace muy bien solo monoaminoácido. Ceftazidima más baja. A veces usamos ceftazidima con aminoácidos. Pacientes que han recibido neurocirugía con derivación ventriculoperitoneal, que con válvulas, usamos vancomicina o meropenem vancomicina. Y si sospechamos encefalitis, aciclovir. O si sospechamos una meningitis viral, aciclovir. Aquí otro cuadrito. ¿Cuánto tiempo? Estreptococo neumonía de 10 a 14 días. Mi meningitis de 5 a 7 días. Si pensamos en una hemofilis influenza de 7 días, ¿en quiénes pensaríamos en hemofilis influenza? Niños no vacunados. ¿Y hay niños no vacunados? 14, 21 días, el coli es enterobacterias 21 días. Enterobacterias. Staphylococcus aureus, 14 días. Estos pueden ser los que tienen el catéter, que están haciendo incluso ventriculitis con Staphylococcus. ¿Viste que es raro? Ampicilina. Aquí tenemos la dosis, son dosis MEC. Las dosis MEC son las dosis más, dosis plenas se dice. Ampicilina son 300 miligramos cada 8 horas. Cefotaxima, 300 miligramos por día.
Ceftriaxona 100 miligramos por día, ceftazidima 150 también por día, vancomicina 60 por día, amikacina de 20 a 30, menoprolol 120, aciclovir en neonatos 20 miligramos cada 8 horas, en menores de 12 años es de 10 a 15 miligramos cada 8 horas y mayor de 12 de 10 miligramos cada 8 horas. Dosis máxima 800, porque se entenderá que hay niños que son más grandes y pesan más que yo. 10, 11 años, son tremendos, pesan 60, 70 grados, pero como es un niño, seguimos con las dosis máximas. Anfotericin veces que vemos que es. ¿Y qué nos olvidamos? Complicaciones. No, corticoides. Ah, ya, sí. Sí, tenemos que usar corticoides, ¿ya? Para que cuando empezamos a dar antibiótico, empezamos a atacar. Hay liberación de toxinas y por lo tanto vamos a tener mayor inflamación, tanto la bacteriana como la bacteria. Por lo tanto, tenemos que iniciar corticoides. Mira, algunas guías dicen que se tiene que iniciar antes y máximo a la hora, en el momento que estás dando el tratamiento. Una hora antes o en el momento que estás iniciando el antibiótico. Otras guías dicen hasta 4 horas posterior. Entonces vamos a una hora antes y hasta la hora que vamos. Entonces, si voy a iniciar mi antibiótico a las 6, a las 5 ya estoy poniendo tu dexametasona. O lo otro que estoy poniendo juntos. ¿Ya? Pero hay la guía, esta es la guía canadiense que dice que hasta 4 horas después de iniciar el antibiótico puedes usar tu dexametasona. Mientras la guía española dice sí, ¿no? Entonces, considerar gran negativo líquido de cefalorraquídeo compatible con neumosis influenza, iniciar dexametasona, gran negativo, ¿sabes? Porque son dexametasona si se confirma en 48 horas efectivas y continuar 4 días en total. Si no se confirma, se suspende a las 48 horas. Presión de meningitis neumocócica se puede considerar esteroides empíricos. Si no se confirma neumococo, a las 48 horas se suspende. Las guías europeas recomiendan la dexametasona empírica, incluso empírica tanto en adultos como en niños, en meningitis sospechada o confirmada. Pues iniciamos siempre cuando vamos a iniciar antibiótico en un niño. ¿Cuánto usamos? 0.6 miligramos por kilo día, dividido en 4 dosis cada 6 horas. Administramos inmediatamente antes, simultáneamente o dentro de las 4 horas. Posterior a la primera dosis de antimicrobiano. Mayor beneficio cuando se da más temprano posible, dentro de 30. ¿Okay? Entonces, ¿en quiénes sí tenemos que dar sí o sí? En los que tienen hemofilos influenza, ¿no es cierto? Evidencia clave en niños. Esteroides utilizadas antes o dentro de las 2 horas de antibiótico, ¿por qué se pone el corticoide? Porque disminuimos la reducción de la pérdida auditiva. O sea, con eso evitamos que nuestros niños tengan hipoacusia. Solo un 8.1% de niños reciben esteroides utilizados. Es más que nada por eso. Ahora, puede reaparecer la fiebre al suspender los esteroides. Si todos los demás parámetros mejoran y el diagnóstico de meningitis bacteriana, la fiebre solo no indica necesidad de pruebas adicionales. Muy bien, ¿y cuándo repetimos la función lumbar? Porque hay que repetir, ¿no es cierto? En el hospital de niños siempre le daban tratamiento y cuando estaban terminando el tratamiento hacían la función lumbar para ver si ya se volvió a hacer el líquido cefalorraquídeo. Más o menos en los 7 días de tratamiento estaban haciendo la nueva función lumbar. ¿No? ¿Pero cuándo? Cuando los patógenos para mejora clínica. Mejoría clínica. No es rutinario, pero bueno, el niño sí lo hacía en el hospital de niños, ¿no? Se tocó con neumonía con dexametasona o resistente a penicilina cefotaxima, entonces hay que considerar a las 48 horas. Tocó a la TIA y considerar documentar esterilización 28 a 48 horas post inicio. Patógenos entéricos llamativos sí están recomendados, 28 a 48 horas. ¿Quién es? E. coli. En falla de esterilizar líquidos cefalorraquídeo, complicaciones neurológicas, sí. Si vemos que no hay mejora, que está yendo peor, tenemos que volver a hacer. ¿Ya? Inmediato más imágenes.
¿Cuándo hacemos imagen del sistema nervioso? ¿Cuándo? Antes de la función lumbar. De la función lumbar, ¿se fijan? Papiledema, convulsiones nuevas, déficit neurológicos focales, conciencia o coma, la tomografía con contraste, o también puede ser resonancia magnética. Si vemos que tiene signos de hipertensión endocraniana, porque puede ser que no se trate de meningitis, puede ser que se trate de algo que está ocupando espacio. Durante el tratamiento, la falla de esterilización de líquidos preservativos, desarrollo de centros neurológicos, complicaciones, especificaciones específicas durante el tratamiento, ¿no? Pueden haber abscesos, puede haber zonas de infarto, puede empezar a pasar en estados convulsivos, entonces ahí hay que tomar una nueva tomografía. La evaluación audiológica hay que hacerla así. ¿Por qué? Porque una de las secuelas es justamente el daño del octavo párpado. Realizar evaluación audiológica formal lo antes posible desde el diagnóstico, siempre antes del acto hospitalario. En todos los niños con insuficiencia arterial para optimizar el manejo del audio. ¿Tenemos que hacer profilaxis? Sí tenemos que hacer profilaxis. Que si hay un niño que tiene meningitis para ver otro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En las primeras 24 horas. Aquí les hacemos convivientes, contacto con infecciones faringes, 10 días. ¿Saben ustedes que la meningitis por neisseria meningitis es de notificación obligatoria? Está en la guía de epidemiología. Entonces sí se tiene que notificar, sí se tiene que hacer seguimiento y se da la profilaxis. ¿Con qué? Con rifampicina. 2 dosis, adultos y 2 dosis. Alternativas pueden ser personas, para los que no toleren la COVID-19. Neisseria es neisseria meningitis. O sea, si yo compré o saqué mi cultivo que salió, a las 24 horas estoy en su casa barriendo todo. Si hay influenza también, el contacto días previos. Puede ser los 5 días previos, 7 días previos. Los niños que han tenido contacto de 5 a 7 días previos, ¿no? Y los niños no vacunados o inmunosuprimidos. Rifampicina. En coco neumonía no está indicado. Pronóstico y seguimiento. Todos los pacientes con meningitis bacteriana o encefalitis reciben seguimiento carcelario. Mortalidad global bacteriana del 4-5%. Secuelas mayores en el territorio pneumocócico. Hay más secuelas cuando tienen estreptococcus pneumoniae. Hipoacusia 10 a 13% de casos. Puede ser temporal o definitivo. Requiere seguimiento biológico y valoración de implante coclear. Convulsiones en el debut no son datos de mal pronóstico si persisten mayores de 2 horas. Secuelas neurológicas en encefalitis herpética, hasta 50% en algunos cells. Mayor riesgo de periodo neonatal. ¿Y cuáles son los criterios de ingreso a UCI? Shock. Púrpura. Púrpura porque más que nada está asociada a neisseria meningitis. CID. Focalidad neurológica o crisis convulsiva. Más que nada estatus convulsivo. Datos de hipertensión intracraneal. Disminución de estado de conciencia. Vemos que el Glasgow baja. Menos de 8 porque hay que intubar. Y cuando está haciendo hiponatremia, menor de 120, ¿por qué está haciendo? La complicación, que es la situación inadecuada de la hormona. Y eso sí hay que manejarlo en UCI. Entonces ya sabemos. ¿Qué complicaciones nos puede tener la meningitis? La primera y la principal es la hipoacusia, la pérdida auditiva, ¿no es cierto? ¿Qué más nos puede quedar? Retraso psicomotor y nos puede dar convulsiones, ¿no? Como secuela de una meningitis. Pero más que una meningitis bacteriana es más como una tuberculosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puntos claves. No rechazamos los antibióticos. Obtenemos hemocultivos y líquidos regidos si es posible, pero iniciamos antibióticos ya. De inmediato, de sospecha. En el caso es predictorio independiente vacunóstico. Terapia empírica estándar. Ceftriaxona más vancomicina. O cefotaxima más vancomicina. Agregar ampicilina si hay inmunocompromiso. Y ajustar resultados de acuerdo al cultivo y sensibilidad. Esteroides. Hay una ventana de 4 horas, ¿no? Pero lo ideal es ponerlo una hora antes o en el momento que estamos poniendo. ¿Bien? La dosis es 0.6 miligramos por kilo de peso. Administrar antes
Suspender a las 48 horas si no se confirma hemófilos influenza y neumonía. Duración, ya sabemos, ¿no? Ya he dicho. No olvidar la biología y, bueno, como les dije, esta es la guía canadiense. Avanzamos, porque no vamos a quedar. Encefalitis. La encefalitis es una patología grave, etiología completa, abundancia urgente y multidisciplinar. Es un escenario clínico que exige decisiones rápidas. 5 a 10 casos por 100 habitantes, 50% de debilidad desconocida y 3% de mortalidad pediátrica. Incidencia anual estimada puede duplicarse en menores de un año. Es más frecuente en niños menores de un año, conviviendo con la acción pediátrica en un grupo especialmente vulnerable. Hasta la mitad de los casos no se identifica la causa probable. Se estima el 3% estima la población pediátrica relacionada principalmente con etiologías del virus, del herpesvirus, ¿no? Y el virus A71, especialmente 5,3% fallecidos. Entonces, ¿quiénes no fallecen? Los que están con encefalitis por virus, herpesvirus, tipo 1. Entonces, ¿qué es? Lo malo de la encefalitis es que va a ser un poco difícil de diferenciar si es infecciosa, si es autoinmune o es una postinfecciosa. ¿Ya? Entonces, aquí es un poquito difícil. Cuando es una bacteriana, generalmente es porque es una meningoencefalitis, ya procedió bacterias. Y se trata como si fuera una bacteriana. Pero cuando esperamos que es viral, o es una encefalitis postinfecciosa, que se llama, o una encefalitis autoinmune, es un poquito más difícil. Entonces, es un proceso inflamatorio agudo que daña el parénquima cerebral y genera disfunción neuropsicológica evidenciada clínicamente. La encefalitis infecciosa es una infección directa del sistema nervioso central. Se extiende a meninges, también de encefalitis o encefalomielitis también, ¿no? Hay disminución del nivel de conciencia y alteración de personalidad y comportamiento. Eso es lo que nos va a diferenciar de una meningitis, ¿ok? La alteración del comportamiento, la disfunción, alteración de la personalidad. El diagnóstico es clínico patológico. En la práctica se usan marcadores sustitutos como la función lumbar, el líquido retrovertido y imagen. La encefalitis aguda diseminada es un evento post-infeccioso con respuesta inmune desminimizante. ¿Quiénes pueden hacerte una encefalitis post-infecciosa? Aquellos que han tenido varicela, por ejemplo. 2 o 3 meses te pueden hacer una encefalitis post-infecciosa. Y es terrible porque si te dan cuenta es desmielinizante. O sea, el daño se queda. La encefalitis autoinmune es un proceso inmune mediado por anticuerpos frente a antígenos cerebrales. Y esto tiene que ver con los receptores. El más frecuente es el NMDA, y también es el más terrible. El NMDA es un receptor en el cerebro que fija los neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, la acetilcolina. ¿Y cómo se debutan ellos? Por estatus convulsivo. Convulsión, y no dejan de convulsionar, puede estar un mes convulsionando. Entonces, existen criterios diagnósticos para una encefalitis. Aquí hay un código. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Criterios menores: fiebre mayor de 38 grados, en las 72 horas previas, crisis convulsiva sin epilepsia previa, focalidad neurológica nueva, velocitosis en el líquido cefalórico mayor de 5 nada más, el electroencefalograma alterado, neuroimagen con alteraciones transformadas. Son criterios. ¿Ya? Y luego se confirma cuando hay un criterio mayor. Confirma cuando tenemos un diagnóstico anatomopatológico y identificamos el microorganismo causante, proceso de tipo de responsables. O probable el criterio mayor más 3 criterios menores. Y posible una encefalopatía sin otra causa más de 3 meses. Y aquí está mejor. Aquí tenemos un cuadrito de los criterios diagnósticos de encefalitis. Pero no se olvide, el criterio mayor es la alteración del estado mental de al menos 24 horas de evolución sin otra causa identificable. Más 2 o 3 criterios menores, hacemos un cuadro. No es posible encefalitis, el mayor más 2 criterios menores. Probable, criterio mayor más 3 menores. ¿No? Y confirmamos con un diagnóstico anatopatológico o PCR.
Muy bien. La cosa más frecuente en nuestro medio. Esta. Neonatos y lactantes, virus, herpes virus tipo 1 2. Citomegalovirus, al menos en el hospital tenemos un montón. Enterovirus, que hemos dicho que es bastante benigno. Parexvirus y administraciones específicas de letargia, apnea, inestabilidad principalmente. En adolescentes, el virus o esquema. Siempre existen posiciones de riesgo en la historia clínica. Por ejemplo, lesiones lesiones en la boquita por herpes o varicela zoster, que también te puede producir hepatitis en ese momento. Niños inmunocompetentes, la causa más frecuente es el herpes virus y producción de encefalitis infecciosa. Citomegalovirus, enterovirus también. Inmunodeprimidos, virus tipo 6, varicela zoster, coronavirus, y bueno, ¿no es cierto? Los más frecuentes son enterovirus, arbovirus, pero ellos, como les he dicho, no dejan tantas secuelas, ni secuelas tan aparatosas como cuando se trata con el herpes virus tipo 1. Nuevamente acá tenemos la biología. Ahora que saben que estamos en alerta en sarampión, ¿no? Entonces también tenemos que pensar en esas enfermedades, ¿no? Muerte de gato, mosquito y picornavirus o enterovirus, la causa más frecuente es el herpes virus, encefalitis grave esporádica, mortalidad 70%, 100%. Sarampión, viola, también. Y de acuerdo a la clínica, podemos sospechar de los virus. Si el paciente tiene un exantema vesiculoso, varicela zoster, ¿no? O enterovirus, ¿cuál? Es Coxsackie, ¿no? Exantema maculopapulosa, aparición de viola, enfermedad boca, mano, pie, que están enterovirus, Coxsackie. Linfadenopatía, también. Clínica psiquiatra, rabia, anti-NDA. Síntomas respiratorios, micoplasma, enterovirus. Entonces, tenemos dos grandes mecanismos de daño y una prescripción guía que debe ser. Encefalitis primaria. La encefalitis primaria es la que está, la encefalitis está producida directamente por el virus, ¿ya? Mientras que las secundarias son las antiinmunes o las postinfecciosas. Desde la primaria, el patógeno invade el sistema nervioso central por vía hematocefálica, el primer virus, transporte axonal retrógrado, como la rabia, daño neurológico directo, como el virus zoster, o vasculitis isquémica, como la varicela zoster, ¿no? Y afecta principalmente la sustancia gris. La encefalitis inmunomediada, en cambio, produce un sistema inmunitario, daña el tejido cerebral, hay un agente infeccioso o vacuna desencadenan la respuesta del sangre. O mediada por anticuerpos y afecta principalmente la sustancia blanca. Mientras que el otro afecta la sustancia gris, ¿ya? Entonces, la autoinmune y la postinfecciosa afectan la sustancia blanca, mientras que la encefalitis vírica o la primaria generalmente es sustancia gris. Signo guía, ya sabemos, alteración progresiva del nivel de conciencia. Se asocia a fiebre a cualquier síntoma agudo de disfunción cerebral, cefalea y alteración de pares también. Trastornos de movimiento, a veces hacen disinesias. Disinesias son movimientos, ¿no? O hacen corioquitosis, movimientos más grandes, ¿no? O mioclonías, que solamente son movimientos físicos. Yo vi un niño que al final tenía una encefalitis autoinmune NMDA. Lo único que tenía era esto. Y movimientos de la boquita. Y de luego ya, pues, por eso. Entonces, ¿qué tenemos? El paciente produce fiebre, dolor de cabeza, desorientación, trastorno de lenguaje, cambios conductuales y crisis convulsivas. En un bebé puede haber vómitos, rigidez de Fontanella, llanto que empeora de cogerlo y alimentación deficiente. ¿Okay? Y no se olvide, en la meningitis bacteriana, la triada, fiebre, generalmente es la fiebre, la rigidez de nuca, fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Mientras que aquí el signo guía es el trastorno psicológico, el trastorno de personalidad.
Pero sin embargo, cuando hablamos de encefalitis tenemos que descartar una encefalopatía, que puede ser metabólica, urémica, hepática, etc. Entonces, ese es un diagnóstico. Diagnósticos complementarios. Igualito, líquido cefalorraquídeo, función lumbar, sabes complicaciones. Y en la PL tenemos que pedir tinción GAM, celularidad, glucosa, PCR, FilmArray, ¿no? En FilmArray te sale la mayoría de guardar muestra neuroimagen, resonancia magnética de elección, en zonas temporales, generalmente en las T1, T2 fly, y cuando estamos con contraste, T1. Alteraciones de difusión en los campos más precoces, focalidad temporal, muy sugestivo de encefalitis, hepática, ¿ya? No se olviden, aquí, lesiones en la parte temporal y con contraste. En la ecografía, ¿para qué hacemos la ecografía? La ecografía la hacemos para medir la vaina del nervio óptico, para descartar hipertensión endocraniana. Vemos flujo cerebral, índice de pulsatilidad, el índice de pulsatilidad de la arteria. Y el electroencefalograma lo hacemos urgente si el paciente está convulsionando. Muy bien. Igual, las contraindicaciones para hacer una función lumbar es igual que una meningitis. Acá tenemos, vamos a ver, lesiones en las zonas temporales. Por eso es que nuestro paciente tiene alteración de comportamiento y tiene alucinaciones también. Muy bien, y acá tenemos nuestro líquido cefalorraquídeo. Si es viral, generalmente vamos a encontrar leucitosis linfocítica leve o moderna. Las proteínas de 50 a 200, la glucosa generalmente normal, y las pruebas claves tenemos que hacer pues PCR, ¿no? Para identificar el virus invisible. El autoinmune generalmente la celebridad puede estar leve o puede estar normal. Las proteínas pueden ser normales o discretamente elevadas, glucosa normal. ¿Ya? Y aquí sí tenemos que pedir secuenciación, ¿no? Para poder ver qué virus, qué anticuerpos tenemos o qué tipo anti-GABA, anti-DMDA, etc. Muy bien, este es nuestro algoritmo de manejo igual. Sospecha y a veces estudios urgentes, función lumbar y tratamiento para. Muy bien, es igualito que en la meningitis, ¿no es cierto? Estamos haciendo inducción de evaluación pediátrica, si vamos a estar estable o inestable, iniciamos tratamiento para el grano. Y en este caso iniciamos aciclovir. Entonces, tratamiento general de soporte. Vía aire y ventilación, intubamos si está con el grado disminuido, si digamos normogelación y ventilación. Si hay sedación, usamos benzodiazepinas, no usamos cortisona usamos tratamos la hipertensión endocraniana, podemos usar, nosotros en pediatría usamos más las soluciones hipertónicas al 3% en polvos. Los edemas. Ajá, para evitar para disminuir los cerebros, no hay hipertensión endocraniana. Pocas veces, también usamos monitor, pero un poquito más. Hiperventilación controlada, monitorización del pico, si podemos hacer con catéter, no se puede. Usamos anticonvulsivantes porque la encefalitis, a diferencia de la meningitis, debuta a veces con convulsiones. Y muchas veces son, como dije, estatus convulsivos refractarios y superrefractarios. Entonces necesitan anticonvulsivantes, ¿no? Usamos fármacos sobre canales de calcio, carbamazepina, carbamazepina, leucosamina, etc. Bien, y entonces si tratamos tratamiento etiológico, si sospechamos que es este virus, iniciamos aciclovir en la venosa inmediata. En la primera hora que tenemos diagnóstico tenemos que iniciar ya. ¿Listo? Y la dosis es ahí 50 mg por kilo día en menores de 12 años, 30 mg por kilo día en mayores de 12 años. Mínimo 21 días, si PCR positivo. Si PCR negativo o no descarte en primeras 72 horas, repetir a los 3 o 7 días nuevamente la función. Si sospechamos que es una infección autoinmune, entonces lo primero que tenemos que hacer, usamos prednisolona. Se le llama pulsos, 30 mg por kilo día, máximo grado por 5 días. O usamos inmunoglobulina, de 2 a 5 días, ¿no? 2 gramos por kilo día. Si no, ya podemos usar prevafex.
si falló el nutrición. Es que a veces las encefalitis no se tratan mucho virales, a veces llegan así. Y es bien triste porque te quedan totalmente secuelados. Convulsionan y no dejan de convulsionar nunca. Si ustedes alguna vez van al hospital del niño, al área de neurología, van a ver varios niños que están hospitalizados 2, 3 años y convulsionan todos los días y toman 5 hasta 10 fármacos diarios. Y muchos de ellos son encefalitis post vacuna, post infecciosa o autoinmunes. Las autoinmunes con NMDA generalmente son un poquito más benignas, pero las post infecciosas son desminimizantes y esas tienen mayores secuelas. Están con traqueostomía, dan mucha pena esos niños. Y cuando hay dudas de meningitis bacteriana, bueno, pues si no tenemos la certeza, entonces iniciamos algún tratamiento. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos que las secuelas de... Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuál es el pronóstico? Es muy variable. Depende de la edad, de la etiología y la manifestación clínica. El herpes virus produce secuelas significativas si no damos tratamiento con antibióticos. Por eso les digo, apenas damos el diagnóstico, en la primera hora estamos dando ya la ciclovía. ¿Okay? El inicio temprano cambia directamente el pronóstico. Los enterovirus en recién nacidos variable, puede ser desde el evolución completa hasta déficit severo. Como les dije, esa niña que les mencioné, la chiquita que me vino porque no hablaba, era un déficit relativamente moderado, ¿no? Probablemente haya sido un enterovirus, porque si hubiera sido un enterovirus, hubiera muerto. El niño mayor generalmente benigno, excepto enterovirus ascendente. El NMDA, el 80% de niños con respuesta completa o casi completa tratamiento. Yo creo que recaída del 25%. Secuelas neurológicas, epilepsia. ¿Sabes qué secuelas de epilepsia? Retraso del neurodesarrollo, alteraciones visuales, sordera, parálisis cerebral infantil. Sí, pero es mayor miedo cuando los pacientes inician con convulsiones, ¿no? La mortalidad es el 3%. ¿Y qué es lo que tienen que saber ustedes? Ante sospecha de encefalitis herpética, inicia ciclovía inmediata. No esperen los PCR. Los falsos negativos en las pruebas antibióticas son reales y el daño neurológico es accesible. ¿Qué quiere decir? Que si tú sacas tu punción lumbar y te salió así medio dudoso, o sea, no es bacteriano definitivamente, entonces puede ser viral. Entonces inicia ciclovía. O incluso nosotros iniciamos bacteriano y le ponemos encima ciclovía. Doctora, Hasta que salga el PCR o el film array. pero no sería bueno iniciar tratamiento empírico para uno bacteriano más bien. Es que para eso tienes que ver. Tú tienes que entender que si tienes un paciente que tiene el signo guía, que tiene trastorno de comportamiento, más probablemente que sea una encefalitis viral, ¿no es cierto? Entonces, claro. Pero si ves medio dudoso, que tiene fiebre, está con su rigidez de nuca y tu pene no te ha salido muy bonito, entonces bacteriano y toxicológico. ¿Sí? Ya. Porque a veces la función lumbar no se manifiesta bien el primer día, ¿no? Puede ser el segundo o el tercero, por eso se tiene que repetir a los 3 o 5 días. Y puede ser con la función lumbar, es que tú apenas tienes un paciente, tú tienes que hacer la función lumbar diaria. A no ser que haya alguna contraindicación, entonces ahí tienes que valorar iniciar tratamiento antibiótico o iniciar tratamiento antiviral, ¿no es cierto? Y sería el antibiótico, porque en la encefalitis tú no vas a tener tu hemograma alterado, poco. Mientras que en una meningitis sí vas a tenerlo bastante alterado. Va a haber leucocitosis, va a haber leucopenia. Pero como digo, a veces iniciamos los dos. Hasta que salga, como ya tiene punción lumbar, ya va a salir el cultivo, ya va a salir el film array, ya va a salir el PCR, y pues ahí ya te va a salir todo, entonces tú suspendes, tienes que suspender. Bien, entonces, piensa en encefalitis autoinmune cuando hay síntomas psiquiátricos, disfunción autonómica y poca fiebre, ¿no? Puede mimetizar, pero puede también ser inicio de psicosis. Ustedes saben que también hay esquizofrenia en niños, ¿no? El electrocardiograma es urgente siempre,
porque detecta cualquier alteración ante cualquier otro estudio. Bueno, sí, la epidemiología es una diaria. Por la edad, por la época del año, por la historia vacunal, por los viajes. Eso también nos ayuda bastante a orientar más o menos a qué nos estamos haciendo. Y ahora viene lo otro. Meningitis tuberculosa es la forma más grave de la tuberculosis. Nosotros somos, esta está basada en la guía, entonces tienen que leer la guía del 25, que en realidad salió en diciembre del 24, ¿ya? La guía del 25.